Yo soy ingeniero civil. No, los lunes me gusta, no me gusta el domingo por la noche cuando uno sabe que va a ser el lunes. Soy deportista, hago esto. Yo soy profesional en negocios internacionales. Sí, a mí me gustan los lunes. Porque creo que todos los días son de 10. Yo soy abogada. Cada vez que llegaba cada lunes a la oficina, todo el mundo se quejaba, odiaba los lunes. Lunes, leo. Aburrido. Las clases, aburridas. Yo trabajo en Bancolombia, en asesoría en banca personal. Sí, me encantan los lunes. Desde que le pedí a Dios que me ayudara a querer los lunes. Ama de casa. El lunes, porque es que uno el domingo está cansado, uno hace muchas cosas y ya el lunes madrugar es muy maluco. Yo estudio. Dios, gracias. Porque es que para el lunes hay que llevar las tareas del viernes y eso me quita todo el fin de semana. Desde que tenía 9 años quería ser abogada. Colegio, octavo. Es el primer día de la semana y empiezo a emprender todas las cosas que voy a hacer toda la semana. Creemos que en el trabajo se manifiesta el evangelio de una manera extraordinaria. El trabajo, que Dios lo creó como una tremenda bendición para que floreciéramos los seres humanos, pero que a causa del pecado del ser humano, el trabajo es usado para la destrucción de la naturaleza, para la explotación de los unos a los otros y para escondernos de Dios. Pero en Cristo y por el evangelio, el trabajo humano, cualquier trabajo, el de las amas de casa, el de los empleados, de los dueños de empresa, el trabajo de todos, se convierte se recupera como una tremenda bendición. Y eso es como el paradigma central de nuestra serie, que el trabajo sea una forma en la que vemos la gloria de Dios en todos los rincones del quehacer humano y en todos los rincones de este planeta. Muchos de ustedes jóvenes están preparándose para su trabajo, van a universidades e instituciones. Algunos de ustedes son empresarios, otros quieren ver un trabajo florecer, crecer en él, hacer cosas lindas, llegar a sustentar sus familias con su trabajo, y queremos que conozcan el diseño bíblico de Dios para esa actividad que ocupa la mayor parte de nuestra vida, que es el trabajo. Y por eso quiero invitarlos a abrir sus Biblias en Génesis, capítulo 1, 2 y 3, y vamos a leer unas porciones de los primeros 3 capítulos de Génesis. Y verán que pasamos por varios pasajes, así que permítanme saltar de uno a otro. Después vamos a orar, les voy a contar una historia y les voy a decir qué vamos a hacer esta mañana. El primer verso es Génesis capítulo 1, verso 27 y 28. Texto muy importante. Cuando Dios ha hecho toda la creación, crea al hombre. Y esto es lo que dice Dios. Verso 27, capítulo 1 de Génesis. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras. Miren, esta es la primera bendición de Dios para el ser humano. Sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran sobre o por el suelo. Algunos lo llaman el mandato cultural o creacional. Dios pone al hombre como si el hombre fuera el Dios de la creación. Y el hombre va a hacer lo mismo que Dios ha hecho con su creación. Hacerla crecer, florecer. Muy hermoso eso. Después en el capítulo 2, el verso 15, la realización de esa bendición de Dios, de fructificar, multiplicar, llenar, someter o juzgar o señorear la creación, se ve en un huerto, en un jardín. Verso 15, Dios el Señor tomó al hombre, capítulo 2, verso 15, y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. La realización del hombre en el plan original era que el trabajo fuera una forma de cultivar. Pero en el capítulo 3 de Génesis todo se quiebra
El hombre desobedece a Dios. Nuestros primeros padres introducen en la creación el pecado que no solo trae maldición sobre ellos y sus generaciones, sino sobre la misma creación. Miremos en el capítulo 3 los versos 7 y 8. En ese momento, cuando habían desobedecido a Dios, 3:7, se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, hicieron el primer trabajo que hizo el ser humano después de la caída. Este fue el primer trabajo del ser humano después de la caída: diseñar un vestido. Entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Los versos 17 en adelante describen cómo Dios los disciplinó, y particularmente cómo los disciplinó en el área del trabajo, porque en el área del trabajo es donde más podemos apreciar la realidad humana del pecado y su necesidad de Dios. Verso 17, al hombre le dijo: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Qué diferencia, no? Verso 8, la tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Verso 9, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. El hombre llamó a Eva a su mujer porque ella sería la madre de todo ser viviente. Dios el Señor, por el contrario, hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Bueno, oremos que el Señor nos dé gracia para entender esta palabra. Pedimos en el nombre de Jesús que nos des del Espíritu Santo concentración, capacidad de ver a Dios en mi trabajo, de ver a Dios en mi trabajo, capacidad de observar cómo cambiaron las cosas del diseño divino y cómo Dios introduce una nueva forma en que podemos volver a ser cultivados en el trabajo. Yo sé, Señor, que muchos aquí al escuchar la palabra trabajo les evoca cansancio, esfuerzos, injusticias, desempleo, porque ya no estamos en el jardín. Por favor, ven, Espíritu Santo, y muéstranos cómo Cristo, la vid verdadera, nos conecta de nuevo con el huerto de papá, con el cultivo de papá. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la historia dice más o menos así. Este joven, muy perezoso, había madrugado a las 10 de la mañana para tratar de ver si conseguía algún empleo o si éste se le presentaba en el camino. Tan de buenas que pasó por una colchonería y decía: hay vacantes. Y el hombre dijo: aquí está mi trabajito. Entró y le preguntó a la secretaria: y aquí están buscando trabajadores. Sí, señor, cómo no, aquí necesitamos varios trabajadores. Necesitamos hombres fuertes para mover todos los muebles de este negocio. No, yo estoy pensando más como en un trabajito. ¿No necesitan a alguien para probar los colchones? La muchacha lo miró y dijo: no sé, déjeme, yo llamo al administrador. Sí, hay trabajo para una persona que quiera probar colchones todos los días. Puede empezar mañana a las 6 de la mañana. Y el señor, mientras se desenroscaba de su pereza, le dijo: pero ¿no podría empezar a las 10 de la mañana? Llamó al administrador: mire que el señor dice que no puede empezar sino madrugando a las 10 de la mañana. Bueno, dígale que sí, porque lo necesitamos. Sí, señor, mañana puede empezar a las 10 de la mañana.
Pero también recuerde que tiene que hacer muchos reportes de cada cuántos colchones prueba, cómo lo siente. No, dígale al dueño que a mí no me gusta escribir reportes, me canso mucho escribiendo eso. La señorita tomó el teléfono, mire que aquí está el señor, dispuesto a empezar mañana a las 10 de la mañana, pero que a él no le gusta llenar informes, que eso es muy pesado para él, que sí, dígale que sí, que yo pongo una secretaria que le haga los informes. Bueno, señor, empieza mañana a las 10 de la mañana, aquí está el contrato para que lo firme. En ese momento, este señor le dijo, no, pues que yo no puedo firmar el contrato. Porque es que el contrato es para un hermano mío que le dio pereza venir. Qué pereza trabajar, ¿cierto? Cuando a ustedes le preguntan, ¿cuál es su trabajo ideal? Cuando a usted le preguntan, diga cuál es su trabajo ideal, no su salario ideal. No, ¿cuál es su trabajo ideal? No importa el salario, ¿cuál es su trabajo ideal? Nuestra mente empieza a elucubrar astronauta, cantante, bombero, profesor. Pero poco a poco nuestra mente se empieza a encontrar con que por ideal que sea ese trabajo, siempre vas a sudar, siempre vas a sufrir. En ese sentido, como que uno se queda con la idea de que no hay un trabajo ideal. En el trabajo, los seres humanos vivimos una tensión. Yo la llamo así. Los seres humanos en el trabajo vivimos una tensión entre la pereza y la vocación. La pereza, porque trabajar es duro. Ustedes jóvenes, no esperen que van a encontrar un trabajo donde todos los compañeros van a ser un terrón de azúcar, donde todos los jefes van a ser maravillosos, donde el salario va a ser a pedir de boca, donde las condiciones van a ser ideales. ¿No es cierto? Todo trabajo tiene su sudor y su problema. Y por eso decimos, qué pereza trabajar. Sin embargo, es a través del trabajo como nos desarrollamos como personas. Usamos nuestros dones, nos sentimos contentos cuando madrugamos y hacemos un trabajo. Esa realidad, esa tensión que hay entre el trabajo y la vocación, la entienden especialmente los jubilados o los que están a punto de jubilarse. Todos los que estamos ya por encima de 40 o algo así, empezamos a pensar qué vamos a hacer cuando nos jubilemos. Qué rico no tener que trabajar. Pero al mismo tiempo, todos los que pensamos en la jubilación, le tenemos miedo a la jubilación. ¿Yo qué voy a hacer el día que no tenga nada que hacer? De hecho, hay estudios científicos que muestran que personas que no enfrentan adecuadamente la jubilación entran en grandes periodos de depresión y de enfermedad. Entonces ahí tenemos la crisis. Por un lado, el trabajo es muy difícil. Por algo nos pagan por él. Pero por el otro lado, el trabajo es el espacio donde nosotros nos desarrollamos y crecemos como personas. ¿A ustedes no les ha parecido interesante que casi todos los que pensamos en jubilación pensamos en que nos gustaría retirarnos en una finquita? ¿No se han dado cuenta? Casi todo el mundo dice, cuando yo me jubile, como hablamos los paisas, ¿no? Cuando yo me jubile, me voy a ir por una finquita a sembrar cebollitas y repollitos. Y las señoras, a poner florecitas, un lugar bien bonito donde lo visitan a uno de los amigos. Muy interesante eso. Porque el diseño original de Dios para el trabajo fue precisamente en una finquita, en un jardín. ¿Por qué nos quiere mostrar este jardín?
¿Por qué la Biblia comienza describiendo un estado ideal de trabajo? Un trabajo donde era realmente la experiencia de cultivar. Déjenme repasar con ustedes un poquito lo que el pastor Jairo comenzó a introducir la semana pasada. Miren los trabajos que había que hacer en ese jardín. Llenar, llevar a su plenitud la creación. Someter, es decir, tomar el lugar de Dios frente a la creación. Fructificar, hacer que las cosas llegaran a su máximo potencial. Multiplicarse, de modo que otras personas y otras personas disfrutaran de aquel jardín. Es que yo les digo, si uno quiere pensar en un trabajo perfecto e ideal, era el que tenían nuestros primeros padres, Adán y Eva. Por favor, no había diferencia entre oficina y casa, porque el jardín era la casa y la oficina era el mismo jardín. Disfrutaban de circunstancias tan extraordinarias como que los animales le obedecían. ¿Se imagina eso? Le decían a la vaca, vaca, dame más leche, toro, muévete de ahí, y así, delicioso. Lo mejor de todo, el patrón trabajaba para el empleado. ¿Han visto eso en el relato bíblico? Es el patrón el que está haciendo cosas para que el empleado las disfrute. De hecho, las ganancias de la finca no eran para el patrón, sino para el empleado. Los beneficios eran extraordinarios. No se cansaban. ¿Ha pensado usted en trabajar sin cansarse y sin vivir frustración? Y sobre todo, no ganaban nada con el trabajo. ¿Y sabe por qué no ganaban nada? Porque no necesitaban nada. Era como esos muchachos de las cortes europeas. ¿Se imaginan? Esos que nosotros envidiamos secretamente. De esas familias reales de Europa. Que el muchacho no tiene que preocuparse por ganar nada. Porque cada mes a su cuenta le entran millones de euros sencillamente por ser de la familia o de la corte tal. Así que el muchacho escoge volverse militar, ser piloto, tener una empresa. Él sencillamente escoge lo que quiere trabajar sin preocuparse por ganar, porque no necesita ganar. Eso sí que era la experiencia extraordinaria de un trabajo. Pero cuando ustedes llegan al capítulo 3, es como si toda esa escena paradisíaca, donde todo era alegría, goce, plenitud estético y físico, y todo era maravilloso, y Dios venía en las tardes al jardín a hablar con ellos, se quiebra como el sonido estridente de un vidrio que se rompe en pedazos para introducir en el capítulo 3 un escenario sombrío, de hombres y mujeres acusándose el uno al otro, de gente escondiéndose, del trabajo produciendo cardos y espinos, cansancio y trabajo sin fruto. Entonces uno se hace la pregunta, ¿para qué nos cuenta esto? Es como echarle sal a la herida. Como que tú llegas a tu trabajo, primer día de trabajo, te pagan $1,000,000 de pesos en ese trabajo y un compañero del escritorio del lado te dice, ¿quieres saber cuánto le pagaban al que hacía el mismo trabajo que usted está haciendo? 5 millones le pagaban. Y usted empieza como con esa curiosidad mórbida, ¿no? Sí, y él trabajaba en este mismo escritorio, no. Trabajaba en ese escritorio de la esquina que tiene muebles al frente y cafetería y todo. Ah, bueno, pero él venía a trabajar todos los días como yo. No, a él no le pedían venir todos los días. Realmente él venía cuando quería. Y usted dice, ¿y por qué me está contando a mí eso? Es decir, ¿para qué Génesis nos cuenta ese estado de perfección de trabajar en un jardín si ya no estamos en ese jardín? Si la realidad es que en tu oficina hay mala gente. Tu patrón está interesado en la plata, no en ti.
Y el trabajo es duro, créanme, es duro. ¿Para qué nos cuenta eso? ¿No les parece como echar sal en la herida? Como si la muchacha, en la primera cita, estrenando novio, con su nuevo novio, le cuenta al muchacho lo bueno que ella pasaba con el exnovio. Pero ¿por qué me contás eso? ¿Por qué nos cuentas tan bueno que pasaba Adán y Eva en el jardín cuando nosotros ya no estamos en el jardín? Y este es el punto. Este es el punto. Dios quiere mostrarnos cómo funcionó el trabajo en el jardín. Porque aunque ya no estemos en el jardín o todavía no hayamos regresado al jardín, es posible tener los mismos objetivos del trabajo aunque estemos fuera del jardín. Aunque las circunstancias sean distintas, el patrón sigue siendo el mismo y nosotros tenemos el mismo mandamiento de trabajar. Ahora, examinen eso conmigo por un momento. ¿Notaron en el texto bíblico que el primer trabajo del hombre fue hacerse un delantal? ¿Habían notado eso en la Biblia? El primer trabajo del hombre después de que cayó en pecado, Génesis 3, 7 y 8, fue hacerse un delantal. ¿Con qué se lo hizo? Destruye la creación para hacerse algo. ¿Con qué propósito se lo hace? Yo digo que ese trabajo tiene dos cosas muy desventajosas para el hombre. Lo primero es que es un trabajo malintencionado. El texto claramente nos cuenta que la razón de ese trabajo, lo que movió ese trabajo fue esconderse de Dios. Ellos se sintieron culpables, como nos sentimos nosotros todos los días, especialmente por las mañanas. Ellos se sentían avergonzados de haber fallado al propósito divino y corrieron a hacer trabajo, a hacer algo con sus propias fuerzas para cubrirse, para esconderse de Dios. Esconderse de ese Dios bueno que trabajaba para ellos, que había hecho toda una creación para tratarlos como príncipes y ponerlos a gobernar como en su lugar. Para esconderse de Dios hicieron su primer trabajo. Pero la segunda cosa desventajosa del hombre en este primer trabajo es que fue infructuoso. Ustedes leen ahí 3, 7 y 8 que aunque se hicieron los delantales para cubrirse, cuando Dios bajó al jardín, como bajaba todas las tardes a conversar con ellos, ¿qué hicieron ellos? Corrieron a esconderse. Es decir, su trabajo fue también infructuoso. Dios, además de disciplinarlos, el verso 21 del capítulo 3 nos dice preciosamente que Dios hace el trabajo que ellos no pudieron hacer. Ellos no pudieron cubrirse, ellos no pudieron esconderse, ellos no pudieron superar la culpa y la vergüenza. Y Dios hizo algo para ellos. ¿Me podrían decir en el verso 21 qué fue lo que hizo Dios? Dios les hizo trajes de pieles. Para ustedes que han estudiado diseño, deberían sentirse felices de saber que uno de los primeros oficios del Señor en la creación fue ser diseñador de trajes. Pero piensen, para tener pieles se necesita matar un animal, derramar sangre, para poderles proveer de algo que les diera un sentido real de protección y que fuera duradero, no como aquellas hierbitas que estaban usando para taparse, que en las horas de la tarde ya estaban secas, algo que fuera duradero. Los estudiosos de la Escritura nos dicen que allí hay una semblanza poderosa del Evangelio. Dios está haciendo el trabajo que el hombre no puede hacer. Dios está derramando sangre para poderlos proteger. Ahora, ¿no se les parece eso a nuestro Señor Jesucristo?
¿No se les parece eso? A eso que los cristianos siempre queremos escuchar en las canciones y en todo lo que pensamos. Que Cristo murió por mí para poderme dar la vida que yo jamás me podría dar, para satisfacer la justicia de Dios y darme paz de Dios. Pues bien, en ese hecho de que Dios les hizo trajes de pieles, hay una primera semblanza en las Escrituras del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué hizo Dios eso? ¿Para qué hizo Dios eso? Dios había podido decir: ustedes me fallaron, los voy a expulsar del jardín y voy a comenzar de nuevo con otros. Dios lo hizo para decirles que quería continuar trabajando con ellos, pero que el mismo modelo de la creación, Dios trabaja y toma la iniciativa e invita al hombre a participar de su obra, sería ahora el Evangelio. Dios toma la iniciativa de hacer lo que el hombre no puede hacer en su trabajo infructuoso y le invita a participar en su obra. En otras palabras, lo que vemos aquí es que se nos muestra el jardín y cómo funciona el jardín para podernos decir: tú puedes trabajar con los mismos propósitos y diseños de Dios como cuando el hombre estaba en el jardín. ¿No les parece a ustedes eso maravilloso? Que aunque estemos en circunstancias diferentes, todavía podemos vivir bajo los mismos propósitos de Dios, bajo la misma dirección de Dios y teniendo el trabajo como la oportunidad de ser cultivo de Dios. En el Nuevo Testamento, esta imagen del cultivo se da en Juan capítulo 15. ¿Se acuerdan de la metáfora de Juan capítulo 15? El Señor nos dice que el Padre es un jardinero, que el Padre es el labrador, que hace un jardín, pero que en ese jardín hay una vid y que a los que son de Él los injerta en esa vid. Otra vez, Dios hace el trabajo que el hombre no puede hacer para permitirle al hombre florecer en su obra. Así podemos tener el trabajo como el cultivo de Dios, aunque no estemos en el jardín. El trabajo como el cultivo de Dios, aun cuando no estamos en el jardín. Permítanme terminar con ese concepto porque me parece extraordinariamente importante. ¿Para qué trabajaba el hombre en el jardín? ¿Para ganarse la vida? No. La palabra ganar aparece en la disciplina de Dios. Él no trabajaba porque necesitaba trabajar. Él trabajaba para florecer. Él trabajaba para cultivar su carácter. Y él trabajaba para poderse encontrar con el Señor todas las tardes. Como la muchacha enamorada, que trabaja todo el día porque sabe que a las 5 se encuentra con Él. Y resulta que aquel con el que se va a encontrar a las 5 de la tarde es el dueño de la fábrica donde ella trabaja. El hombre trabajaba en el plan original de Dios para cultivar su carácter y su comunión con Dios. Injertados en Cristo, tú y yo podemos hacer de nuestro trabajo la forma de cultivar nuestro carácter y nuestra comunión con Dios. Eso es tan importante, porque algunos de ustedes todavía piensan que Dios solo tiene comunión contigo los domingos por la mañana. Y yo quiero decirte que Dios quiere tener comunión contigo, especialmente en tu trabajo. Mujeres que trabajan en casa, en el trabajo más duro que hay, porque sé que ninguno de los hombres que estamos aquí estaríamos dispuestos a cambiar nuestro trabajo por el de nuestras esposas.
mujeres que trabajan criando familia, guiando un hogar, pero aquellas que trabajan en oficinas, en fábricas, igual hombres que trabajan en diferentes cosas. ¿Sabías que ese es el lugar del crecimiento de tu carácter y de tu comunión con Dios? Y esta es la aplicación fundamental que yo quiero darles. La palabra frustración. Dios me ha hablado tanto en estos días sobre esa palabra, frustración. ¿No te das cuenta que tu frustración es el bisturí del cirujano eterno? ¿El cincel del divino escultor? ¿No te das cuenta que esas realidades difíciles de tu empresa, sin justificar los desmanes o las injusticias que ellos hacen, pero no te das cuenta que esa frustración es la oportunidad para que crezcas en tu semejanza a Jesús de Nazaret, conectado a la vid? Y yo pensaba que no me conectaba a la vid sino los domingos por la mañana, que yo me conectaba a la vid solo en los momentos de adoración, cuando los verdaderos momentos de conexión es cuando estoy en medio de esa actividad para la cual Dios me dio dones y habilidades y con las cuales yo glorifico a Dios. Es en esa conexión con la vid diaria que Él va esculpiendo su carácter en mí. Porque a Dios le interesa más transformarte que bendecirte. Ahí está. Tú piensas que a Él lo que más le interesa es hacer milagros en tu vida, y yo te garantizo que los hará a manos llenas, pero lo que a Él más le interesa es formar en ti el carácter de Cristo. Ahora, ese cultivo no es solo hacia mí, es un cultivo hacia Dios. Es el cultivo no solo del carácter, sino de la comunión con Dios. Y me acuerdo tantísimo de ese famoso, porque pueden leer de él, pueden hacer su búsqueda en Google. Se llamaba el hermano Lorenzo. Era cocinero en los buques transatlánticos, inmensos buques. Escribió mucho en su diario. Todo su trabajo se limitaba a hacerlo en la cocina. Pero las cosas que decía en esa cocina, las cosas que llenaban su corazón en esa cocina. Decía, por ejemplo, cuando limpio el piso aunque vuelven y me lo ensucian, yo siento que resplandece la gloria de Dios. Cuando pelo esas papas, yo siento las alabanzas de los ángeles. Porque Él estaba haciendo eso, era para Dios. La excelencia de tu trabajo viene de que tu verdadero jefe es Dios y de que el más beneficiado con ese trabajo eres tú, porque Cristo está esculpiendo su carácter y su comunión con el Padre a través de ese trabajo. No estamos en el jardín. Las circunstancias son muy difíciles. Sudamos, nos cansamos y sufrimos en el trabajo. Pero, conectados a la vid y a la obra de Cristo, el trabajo recupera la gloria, recupera la bendición, porque es el lugar donde yo soy formado y el lugar donde yo encuentro comunión con mi papá. ¿No les parece eso extraordinario? Otra forma de ver el trabajo. El trabajo es el cultivo de Dios, donde Dios transforma tu carácter y donde Dios te envuelve en su comunión. ¿Qué vamos a hacer mañana cuando lleguemos a nuestros lugares de trabajo? ¿Para quién trabajas tú? ¿Vas a dejarte formar por Dios ahí? ¿O crees que no fue Dios el que te llevó ahí? Oremos.